Bien, ya estoy grabando. Bien, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Bien. La semana pasada platicamos acerca del polimorfismo paramétrico, ¿no? En donde tenemos básicamente la misma función, ¿ok? Pero recibe diferentes parámetros, ¿ok? La operación probablemente es la misma, sin embargo, los parámetros que recibe la función son diferentes. De cierto modo se está haciendo una sobrecarga porque tenemos el mismo método varias veces, ¿ok? Sin embargo, con parámetros diferentes. A eso se le llama polimorfismo paramétrico, ¿ok? Por otro lado, tenemos el polimorfismo de sobrecarga, que es el que nos corresponde ver el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, aquí la función cuadrado, la función circunferencia y la función triángulo. Son clases, la clase triángulo, la clase cuadrado, la clase circunferencia. Cada una de ellas está por separado, ni siquiera hay herencia ni nada de eso, están por separado cada una de las clases. Y cada una de ellas tiene un método que se llama dibujar. Es el mismo método, ¿ok? Es el mismo método, sin embargo, el trabajo que hace cada método es diferente. Entonces, entonces decimos que tenemos una sobrecarga de métodos o un polimorfismo de sobrecarga. Cuando tenemos el mismo método, ¿sí? Es decir, con el mismo nombre, el mismo método, los mismos parámetros probablemente la misma cantidad de parámetros probablemente en cada clase, ¿ok? Haciendo su actividad. Vamos a ejemplificar esto. Para ejemplificar esto, voy ahorita a crear un proyecto, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar, nada más déjenme, abro mi Visual Studio. ¿Sí? Les voy a compartir mi Visual Studio. ¿Sí ven mi Visual Studio? sí, veíamos ¿Sí? Ok, excelente. su WhatsApp. ¿Mandan? Bien. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es, me voy a venir aquí a proyecto y voy a agregar una clase. ¿Ok? Le voy a poner a esa clase, le voy a poner cuadrado. ¿Ok? Voy a agregar la clase. Y aquí le voy a poner private lado. Private doble lado. ¿Ok? Voy a tener su constructor, su método constructor vacío, public cuadrado. Y aquí tenemos su otro constructor, public cuadrado, que va a recibir doble L le vamos a poner, ¿no? Y entonces aquí simplemente debe tener lado igual con L. ¿Ok? Y su método setGet para lado, vamos a ponerle public pelado, es public doble pelado, abrimos y cerramos llave y ponemos nuestro set, lado igual con value y nuestro get.
return. Ahí está, ¿no? Ya tenemos ahí, entonces, el set y el get. Mucha computadora. ¿Listo? Ahora bien, ahora vamos a hacer el método calcular área public doble calcula área. Return lado por lado. Ahí está ya. Tenemos ahí, entonces ya nuestra clase, cuadrado, ¿ok? Que tiene nada más el atributo lado, ¿ok? Y que regresa el valor del lado por lado. Vamos a agregar ahora otra clase. Proyecto, agregar clase, ¿ok? Y a esta le vamos a poner círculo. Agregar. Esta clase círculo lo único que va a tener es el radio. Divide, doble, radio. Va a tener sus constructores. Public círculo, que tiene su constructor vacío. Y public círculo, que va a recibir doble R del radio, ¿no? Entonces aquí ya podemos decir radio igual con R. ¿Ok? Y entonces ya tenemos ahí el constructor vacío y el constructor con parámetros. Círculo. ¿Mande? Escribió mal la palabra círculo. Ah, sí, acá. Gracias. Lo puso. Cámara. ¿Por qué no? Listo. Ahora, vamos a hacer el método setGet para radios. Vamos a ponerle public doble de radio. ¿No? Abrimos y cerramos llaves. Ponemos nuestro método set. Radio igual con value. ¿Ok? Y el método get. Return radio. Ahí está. Y nos faltaría nuestro método de funcionalidad public. Se va a llamar exactamente igual que el que tenemos acá en cuadrado, que le pusimos calcula área para poder hacer la sobrecarga de métodos. Entonces tenemos calcula área. ¿Sí? Y entonces decimos que return 3.1416 por radio por radio, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es una sobrecarga de métodos, ¿sí? Aquí estamos sobrecargando el método. Aquí me faltó algo, me faltó decirle el tipo de dato que va a regresar el método. El método va a regresar un dato de tipo doble. Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí ya le estoy diciendo un método que se llama calcularia. Está aquí en la clase círculo y tenemos el otro método que también se llama calcularia, pero que está en la clase cuadrado. Cuando tenemos métodos separados en clases diferentes, pero que los métodos se llaman igual, decimos entonces que tenemos una sobrecarga de métodos. ¿Ok? ¿Cómo se prueban estos métodos? Pues se prueban por separado, ¿no? Yo puedo agarrar acá y decir en el onLoad, para no hacer ahorita una interfaz gráfica, yo puedo agarrar y decir aquí, ¿sabes qué? Quiero que me crees un objeto de tipo cuadrado. Cuadrado, objeto 1, igual a new cuadrado, ¿no? Y quiero que me cree un objeto 2, círculo, objeto 2, igual con new círculo. ¿Ok? Y entonces yo puedo decir objeto 1 punto pelado va a ser igual con 10, ¿no? Y objeto 2 punto, no es objeto 2,
punto per radio igual con 10 también vamos a poner, ¿sale? Ya si observen, estoy trabajando por separado, y entonces ya puedo decir por acá, mensajebox.show, el área del cuadrado es, ¿no? Y le voy a concatenar el objeto 1 punto calcula área punto toString, ¿no? Para que lo convierta a cadena. Me falta el punto y coma. ¿Ok? Y el otro va a ser igual, un messagebooks.show, el área del círculo es, ¿no? Le vamos a concatenar más objeto 2 punto su función, que se llama calcula área, punto toString. ¿Listo? ¿Ok? Cada uno son objetos de un tipo de clase diferente. Cada uno de ellos tiene un método que se llama calcula área. Estamos aplicando el polimorfismo de sobrecarga, ¿ok? Y en cada uno estoy invocando por separado su atributo que le pusimos y estoy mandando a llamar el calcula área que le corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? De tal suerte que tenemos entonces polimorfismo de sobrecarga, ¿ok? Si yo lo ejecuto, para que cargue, ahí está, ¿no? En el primero, que es el cuadrado, pues lado por lado, me dice que es 100, ¿no? 10 por 10, 100, el área del cuadrado. Y en el segundo, el área, pues sí, es 314, 3.1416 por 10 por 10, 10 por 10 son 100, por 3.14 nos da 314.16. Ahí está. Y de esa manera tenemos el polimorfismo de sobrecarga, ¿no? Aquí lo único que cambia es que, pues bueno, tenemos la misma función en clases diferentes, ¿ok? Por lo tanto, decimos que es un método que está sobrecargado. ¿Preguntas? Eso es como lo que hicimos en la actividad, ¿verdad? No, porque lo que hiciste en la actividad fue un polimorfismo paramétrico. En la actividad tú tenías la misma función, y lo que variabas eran los parámetros que iban aquí adentro, ¿no? Aquí adentro hay parámetros, entonces esos parámetros variaban, unos eran enteros, otros eran dobles, un entero con un doble, ¿no? A eso es polimorfismo paramétrico. Y las funciones están todas en la misma clase. Aquí tenemos clases separadas, ¿ok? Con métodos que se llaman exactamente igual, pero se comportan de manera diferente. Entonces decimos que tenemos un método sobrecargado, ¿sí? En el polimorfismo paramétrico también hay una sobrecarga, porque tenemos métodos que se llaman igual, y la diferencia está en la firma, es decir, en los parámetros que recibe. Los parámetros que recibe en cada método sobrecargado son diferentes. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿No me expliqué? Sí, sí, Fíjense, para que quede sí, claro, gracias. aquí, en este esquema, aquí tenemos varias veces la función sumar. La primera tiene 2 enteros, la segunda tiene 3 enteros, la que sigue tiene 2 de tipo doble, y la que sigue tiene un 12 de tipo string. Ahí tenemos el método sumar está sobrecargado, ciertamente. Sin embargo, lo que varía son los parámetros, los tipos de datos y la cantidad de parámetros que recibe. Entonces, decimos que aquí hay polimorfismo paramétrico. Mientras que en el polimorfismo por sobrecarga tenemos acá eh, tres funciones, ¿ok? Tenemos, perdón, tres funciones, tres clases, perdón, tres clases.
Tenemos la clase cuadrado, la clase circunferencia y la clase triángulo. Las tres tienen un método que se llama dibujar, pero se encuentran en clases separadas. Entonces aquí decimos que simplemente son métodos sobrecargados, ¿sí? Es decir, que existen varios métodos que se llaman igual, más su comportamiento es diferente en cada una de las clases. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, bueno. Ahora, tenemos otra forma de hacer sobrecarga. Esta ya la vimos, esta manera de hacer sobrecarga prácticamente ya la vimos en la unidad anterior. Es cuando tenemos la sobreescritura de métodos. Eso ocurre cuando nosotros tenemos una clase que hereda a otra clase. Recuerden que el método para poder ser sobrescrito tenía que ser un método ¿de qué tipo? ¿O qué teníamos que ponerle al método para que pudiera ser sobrescrito? ¿Alguien se acuerda? Acaban de hacer Override. Override. Ese es para sobreescribirlo. Pero para poder sobreescribir el método en la clase padre, ¿de qué tipo tenía que ser un método? Un método virtual. Virtual. Exactamente. Bueno, pues a eso se refiere aquí, a que tenemos métodos virtuales, tenemos un método virtual y ese método se sobrescribe en la clase hijo. Esa es la otra forma de polimorfismo, ¿ok? Cuando aplicamos la herencia, ¿ok? Y en la clase padre creamos o hacemos que los métodos que se van a sobrescribir sean virtuales para que en la clase hijo aplicamos el override, ¿sí? Override para los que no son trilingües, ¿sí? Para que apliquemos este, ¿ok? Entonces, con esto ya tenemos cubierto los tres tipos de polimorfismo. El polimorfismo paramétrico, el polimorfismo por sobrecarga, que es cuando es el mismo método en clases separadas, y el polimorfismo por herencia o por sobreescritura, como le llaman, ¿no? Cuando tenemos un método virtual, ¿sí? Y ese método virtual se sobrescribe en las clases hijo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Nada, claro como lodo. Simón. Bueno. Aquí de hecho, Y como regreso a clases presenciales. manden. Claro, como regreso a clases Pues trato de que sea lo más, presenciales. trato de que sea lo más claro posible. Esto es en cuanto a los métodos virtuales. Básicamente, la sobreescritura de métodos, la sobrecarga y el polimorfismo paramétrico. Nos falta ver un tema en esta unidad, que son las clases abstractas, ¿sí? Vamos a ver lo que es una clase abstracta. A ver, permítame un segundo nada más.
Fíjense. Pero no sé si alcanzan a ver mi pantalla. No. No, déjenme comparto. A No. ver, dejen ver qué está pasando. Aquí está. No. Ya. No. Bien, entonces, ¿ya se ven? ¿Ya se ven? Afirmativo. Bien. Afirmativo, Ya. pareja. Bien, el siguiente tema son las clases abstractas. Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. Es decir, es una clase que yo la creo, al ponerle la palabra abstract a esa clase, yo no voy a poder crear un objeto de ese tipo de esa clase, así como hacemos cuadrado x igual a nu cuadrado. Cuando una clase es abstracta, yo no podría crear esa instancia de la clase, ¿sí? Pero sí puedo heredarla, sí puedo, crear hijos a partir de esa clase. ¿Ok? Eh, cuando es una clase abstracta, en cuanto uno de sus métodos no tiene implementación, ¿sí? Por ejemplo, que no tiene una implementación como tal, entonces decimos que es una clase abstracta. La manera en que se pone, por ejemplo, es así, public abstract class y el nombre de la clase. Y dentro de esa clase nosotros podemos tener un método y ese método no está definido, ¿ok? No está definido dentro de la clase, nada más se quedaría así indicado como lo podemos ver aquí. Public, abstract, doble, área, pero si observan, no tiene nada. No estamos indicando qué hace el método. Y eso va dentro de una clase que también la clase es abstracta. Y repito, las clases abstractas no se pueden en un momento dado instanciar. Yo no puedo crear objetos de tipo figura, ¿ok? Y además, la otra característica es que alguno de sus métodos es abstracto, ¿ok? Sin embargo, acá, en la clase círculo, estoy haciendo el extends, estoy heredando de la clase figura, ¿ok? Y aquí ya estoy en un momento dado definiendo la clase área, ¿sí? Ya estoy definiendo la clase área, que es un método abstracto en la clase padre. Vamos a hacerlo, vamos a hacer un ejemplo para que esto quede claro, ¿les parece? Voy a compartirles, voy a compartir mi Visual Studio. Ahí está. Archivo, nuevo, proyecto. Le voy a poner abstractos. En caso de que se cierre, porque dice que nos quedan 9 minutos, en caso de que se cierre, voy a abrir otra sesión porque quiero terminar este tema. ¿Sale? Voy a crear la clase figura como ejemplo. Ahí está. La clase figura. Aquí le voy a poner a esta clase figura, le voy a poner la palabra abstract, ¿no? Ya con eso yo le estoy indicando que es una clase abstracta. Al ser una clase abstracta significa que no se puede instanciar. Esta clase figura va a tener, nada más le voy a poner un private string nombre.
¿sí? Va a tener su propio constructor. Bueno, ni siquiera necesita un constructor. ¿Por qué? Porque yo no puedo construir cosas a partir de esto, como lo vemos acá en el ejemplo. De hecho, las pone como protegidas, protected, ¿sí? Y acá las manda a llamar de esta manera, ¿sí? Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlas como protegidas, protected. Protect, no recuerdo si sí, protect, ahí está. String nombre. Vamos a ponerle su constructor. Public figura. Y lo único que va a recibir es un, bueno, ese es un constructor vacío. Ese no recibe nada. Y vamos a ponerle un constructor con parámetros. Solamente va a recibir el nombre. Nombre igual con nombre. No le vamos a poner métodos. No le vamos a poner métodos set y get, pero sí vamos a dejar aquí un método abstracto. Tenemos que crear un método abstracto. Por lo menos debe tener un método abstracto. Le voy a poner aquí public abstract calcula área. Listo. Así se queda. Public abstract public. Aquí me falta abstract. Te voy a poner doble. Calcula área. Le tiene que llevar el tipo de dato que va a regresar. Este método es un método abstracto. Los métodos abstractos en las clases abstractas no se definen, es decir, no indicamos qué es lo que va a ser el método, ¿sí? No indicamos qué es lo que va a ser el método, simplemente así lo dejamos. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos un abstract class, con eso indicamos que es una clase abstracta. Al ser una clase abstracta significa que no podemos crear instancias, es decir, objetos del tipo de la clase. Se hace lo mismo que en cualquier otra clase, ¿ok? Y debe tener por lo menos un método abstracto. Cuando creamos un método abstracto, este método no se indica qué hace. Simplemente queda ahí como la firma del método, como indicándole, oye, va a existir un método que se llama así, pero se va a definir en otro lado. Aquí en la clase abstracta no lo definimos en otro lado. ¿Dónde lo vamos a definir? En la clase donde vamos a hacer el proceso de la herencia. Entonces me voy aquí a proyecto, voy a agregar una clase, voy a poner cuadrado a esta clase, cuadrado, ¿ok? Y aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que heredes, ¿sí? Yo quiero que heredes de figura. Dos puntos, figura. Ya estoy haciendo ahí mi proceso de herencia. ¿Sí? Yo quiero que heredes de figura. ¿Qué es lo que me está diciendo? Cuadrado no implementa, bueno, porque todavía no implementamos ningún método abstracto, ¿no? Ahorita lo implementamos. Entonces le vamos a poner su private doble lado. Va a tener su constructor, public cuadrado, constructor vacío, public cuadrado, su constructor con parámetros, public L, y hacemos lado igual con L. Ahí está. ¿Vale? Su método set y get, a este sí le vamos a poner un método set y get, public doble pelado, método set, lado igual con value,
y su método get. Y está. Y entonces ponemos el método que tenemos acá en figura como abstracto, que es el método calcula área. Entonces aquí en cuadrado ponemos public doble calcula área. Que lo que va a hacer es nos va a regresar return lado por lado. Ya estoy definiendo ese método calcula área, ya que estaba en cuadrado, ya lo estoy definiendo aquí. ¿Okay? Ya le estoy diciendo, ¿sabes qué? Pues ese método, defínelo aquí, define ese método abstracto, defínelo aquí en esta operación. Déjenme ver qué es lo que me está diciendo aquí. Voy a guardar nada más. Para esto aquí, ¿dónde está? En el constructor este que está aquí. Aquí me falta algo. Voy a poner super. Aquí tendría que recibir también el nombre. String nombre. No le voy a poner nada más. Y entonces acá en el super, le voy a poner así, le voy a invocar directamente super para que invoque el no, perdón, base. Jaja. Base. Y le voy a poner aquí el el nom. Con eso estaré yo invocando el constructor con parámetros de la clase padre. Podría yo hacerlo así, o bien lo voy a hacer como lo hacemos de manera tradicional. Ahí está, así. Dejen ver por qué me sigue marcando aquí el error. Dice que cuadrado no implementa ninguna clase abstracta. A ver, un segundo, por favor. Bueno, de hecho voy a cerrar la sesión porque queda un minuto y la vuelvo a abrir, ¿les parece? ¿Sí? Voy a cerrar la sesión y la vuelvo a abrir porque ya nada más que nos queda menos de un minuto. Regresamos ahorita.